los ponentes y le voy a pedir a Jorge, a César también, que nos acaba de anteceder, que nos comparta el material en el correo personal mío, y yo me encargo de hacerle llegar a cada uno de las personas que se registraron para el evento ese material, por favor. Bueno, Jorge, Excelente. sin más preámbulo, no quiero perder más minutos, por favor, adelante, amigo. Hola, mi estimada María Fernanda, es un gusto estar aquí con todos ustedes, con todas estas ponencias que se han venido presentando en esta mañana tan rica de trabajo. Agradecerte en un primer lugar a ti por este dinamismo, este liderazgo que ejerces a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, con tanta gente tan importante, ¿no? Igual, como bien decía el doctor que me antecedió, pues uno de pronto se siente abrumado al estar con tanta gente tan importante. Agradezco mucho, como siempre, de corazón, el que puedas permitirme estar dirigiéndome a tanta gente que tú bien identificas. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos los que están presentes en este momento. De manera especial, quiero hoy saludar y agradecer la presencia de mi esposa, de mis dos hijas, Ana Tere y Maricar, y de una pequeñita, muy pequeñita, de unos meses, mi sobrina, Ana Carlita, junto con su mamá, que desde 4 meses ya está presente queriendo ver a su tío abuelo en una conferencia. No sé si es a todos los colegas de México, de Latinoamérica, hay muchísima gente de Latinoamérica, pues le agradezco muchísimo. Y bueno, voy a iniciar con esto precisamente que es la parte de este congreso que nos convoca. En este momento, pues bueno, lo que trataré con ustedes después de todas estas tres presentaciones que llevamos, pues muy relacionada con lo que son las estrategias de retroalimentación emocional y motivacional en entornos de aprendizaje remoto. Básicamente es en lo que me quiero centrar y mucho antecediendo a lo que ya el colega que me antecedió nos comentaba, esta idea de ponerle más pasión, más feeling. Y tiene que ver mucho con la retroalimentación. En un primer lugar, pues nosotros como docentes sabemos muy bien esta idea de dónde surgió. La idea de retroalimentar, que tiene pues en su origen contemporáneo, aunque hay muchas propuestas de antaño, pero más en lo cercano a nosotros, pues esta idea surge desde lo que es la teoría neoconductista de Skinner allá en los años 50, pero sobre todo que estaba dándole un énfasis importante a lo que era un reforzamiento positivo, de alabanza, de estrellita, de halago, pero también un reforzamiento negativo que sobre todo era el castigo, como seguramente muchos lo vivimos o lo recordamos. A partir de ello, pues siempre se generó una cultura muy importante en el trabajo que hacemos los docentes relacionada con los procesos de ofrecer un feedback, una retroalimentación. Una negativa que por lo general era muy prejuiciosa, regañar al alumno, esquematizarlo, matizarlo de que era un irresponsable, que no cumplía, no se comprometía y por lo general era castigarle y que muchas de las veces era quitarle calificación, era disminuirle sus participaciones o mandarlo al rincón del salón. Pero también teníamos la otra propuesta, una propuesta completamente positiva, en la cual lo que se buscaba pues era sentarse con el alumno, tratando de comprender qué es lo que había hecho mal y cómo se podría corregir. Pero esa es la cultura que en los últimos años se ha venido desarrollando. A partir de ello, bueno, pues entonces tenemos que la retroalimentación en los años 70 se renovó de una manera muy importante con Benjamin Bloom, aquel que conocemos mucho por la famosa taxonomía, pero que también tiene un libro muy interesante sobre evaluación formativa que casi no se conoció en Latinoamérica, salvo en Argentina. Seguramente los colegas de Argentina lo conocen muy bien, que es precisamente el manual de evaluación, porque ellos fueron los que lo tradujeron en los años 70. Y Benjamin Bloom nos vino a mostrar una forma diferente de retroalimentar, es decir, sobre todo considerando que lo importante no era castigar o elogiar al estudiante, sino lo importante era orientarlo para que pudiera manejar él sus procesos cognitivos de una manera más eficiente y no solamente quedarse en la amonestación. Esto implicaba, sobre todo, ubicar la retroalimentación en lo que es la evaluación formativa. Y este fue un empuje que también en muchos países latinoamericanos, sobre todo en la Unión Americana también, se venía impulsando de una manera básica. Y con ello,
muchos docentes nos formamos, muchos docentes crecimos. Siguieron los estudios sobre la retroalimentación. Otro de los grandes autores que casi no es conocido en este ámbito es Raymond Kulhevy, quien siempre manejaba la idea de que no fuera una retroalimentación basada en el sí o en el no, sino sobre todo una retroalimentación que permitiera darle al estudiante información sustancial. No es solamente manejar la idea de que esto está mal, esto está bien, te sugiero que lo rehagas o bueno, sigue avanzando, sino sobre todo, si tienes algunas dudas, algunos problemas, necesitamos retroalimentarte, dándote una información diferente, nuevas estrategias de enseñanza, un material y sobre todo, cambiando la esencia de lo que era la enseñanza. Esto implicaba de manera muy amplia pues tratar de magnificar el desempeño que tenían los estudiantes. Y así se fue avanzando con la retroalimentación. Las décadas de los 80, los 90 sobre todo consolidaron una investigación muy importante en este terreno. Y vimos cómo muchísimos autores empezaron a trabajarla como parte esencial de la labor que teníamos que hacer los docentes. Grandes metaestudios muy importantes. Tenemos por ejemplo, de Paul Black y Dylan Williams, quien manejaban dentro de este pequeño informe, que es muy concretito, no más allá de 25 cuartillas, manejaban una meta investigación realizada durante 8 años en 250 escuelas secundarias, donde ellos apostaron la idea de que lo importante para lograr una mejora en el conocimiento, en el aprendizaje de los estudiantes, era ofrecer feedback, realimentación. Y sobre todo, también como docentes, esto es un aporte importante que ellos hicieron, como docentes nosotros retroalimentarnos para cambiar nuestras formas de enseñanza y las formas como nos dirigíamos con los estudiantes. En ello estábamos sobre todo muy comprometidos. Otros grandes estudios, como el que realiza Keyborg, sobre todo es la idea de que la realimentación es el alma y el corazón de la evaluación formativa y que a veces muchos docentes olvidamos. Cuando evaluamos, lo único que buscamos es calificar, es poner el número, pero olvidamos que la esencia es retroalimentar, realimentar con nuevos procesos e información a nuestros estudiantes. Y bueno, Shirley Clark nos manejaba esta esencia ya en el año 2010 de manera muy concreta. ¿Cuáles son las características importantes que distinguen a una verdadera retroalimentación o, como ella la denomina, efectiva? Primero, no perder de vista los objetivos de aprendizaje. También así siempre buscar dónde está el estudiante y a partir de ello hasta dónde lo quiero llevar. Y dar estas formas de orientación y mejoramiento específico de manera clara y concreta para que el estudiante no tuviera duda, pero sobre todo que esto se hiciera durante el tiempo de la clase, no después, sino de manera concreta, y lo maneja la evaluación formativa. La retroalimentación es en el momento preciso que el estudiante lo necesita para no dejar que siga avanzando con errores o con cosas que no debiera hacer. Y esto le da la oportunidad a los estudiantes de que también vayan creciendo en una sintonía de que ellos pueden realimentarse y retroalimentarse. Ya en los últimos años, sobre todo cuando trabajamos de manera remota, online, de manera concreta, pues es la Universidad de Johns Hopkins quien ha manejado muy ampliamente estas propuestas de evaluación, tratando de significar la esencia de lo que es retroalimentar. Y bueno, todos lo sabemos, este bucle importante que ellos manejan, en el cual pues lo que buscan es no solamente tratar de buscar, de querer que el chico cumpla con lo que se le pide, y sino calificarle. Ellos manejan este bucle interesante donde el chico presenta sus trabajos, uno como docente los analiza y a veces muchos cometemos el error de aquí inmediatamente calificar y ponerle ya un número al estudiante. No, lo que ellos proponen es valorar, dialogar, sugerir y que el chico siga avanzando de manera dialéctica y permanente en sus aprendizajes. Esa era la esencia básica de lo que era la retroalimentación. Pero de pronto también notamos que la retroalimentación servía para un efecto muy importante, no solamente en lo cognitivo, es decir, en esta idea de que el chico siguiera mejorando sus aprendizajes, sino entendimos que también estaba dada en la idea
de generar un sentimiento importante en el chico de que él puede lograr las cosas y puede mejorar, es decir, un control de sus aprendizajes. Y ahí es donde entra la esencia de lo que hoy estamos tratando, esta idea de las emociones, de las motivaciones. Si yo retroalimento de mejor manera a mi estudiante, él crecerá con ese sentimiento de que puede lograrlo y que además, como docente, estoy aquí para ayudarlo. Y esto nos lo han enseñado las últimas propuestas, sobre todo de inteligencia emocional, con Daniel Goleman, uno del gran teórico de la inteligencia emocional, que nos ha mostrado algo que a veces olvidamos mucho los docentes. Este iceberg que ha implicado pues reformular lo que es la esencia de la enseñanza y el aprendizaje, como todos lo sabemos. En un primer momento, pues bueno, sabemos muy bien que lo que logramos mirar es ese reflejo de la nota, de lo que el chico supuestamente te puede mostrar en el examen, en el ejercicio que le dejas, siempre va a estar fundamentado por todo lo que hay abajo, en esta analogía del iceberg. Y por lo general, nos dice Daniel Goleman, pues bueno, el coeficiente intelectual siempre está sustentado por un 80% de coeficiente emocional. Y en esto tenemos que trabajar los docentes. Esta parte que no se ve, que pocos la notan, es la que nutre la inteligencia cognitiva como muchos de nosotros la manejamos. Y esto implica también, pues bueno, rebasar la idea que en esta escuela cartesiana muchos de nosotros hemos tenido, con las cuales nos hemos formado. Pensar que el chico solamente es un desarrollo mental, cognitivo del cerebro y olvidar la otra parte. Esta escuela cartesiana, pues que fue fundada en este dicho que Descartes siempre ha manejado o manejó durante mucho tiempo: pienso, luego existo. Habría que retomar entonces la otra propuesta de Milan Kundera que nos dice siento, luego existo, porque ahí está la base del trabajo educativo que estamos viviendo. Reformular la esencia de lo que es la escuela. No es la escuela para sacar buenas notas, como lo han mencionado los colegas que me han antecedido, sino es la escuela para formar un sujeto diferente, un sujeto que sienta, que se tenga sensibilidad. Y bueno, en esta parte del iceberg, el componente olvidado que muchos docentes dejamos de lado tiene que ver con lo que es el coeficiente emocional, que está de mano de lo que sería la teoría de Daniel Goleman, que está en la esencia de lo que implica la conciencia de sí mismo, la autogestión, la empatía, las habilidades sociales y la motivación. Muchos autores que trabajan esto por lo general se centran en los 4 primeros aspectos, pero una gran mayoría olvida la esencia de la motivación, y eso es en lo que me voy a referir en lo próximo que sigue. En primer lugar, considerar que la motivación implica sobre todo iniciativa, optimismo, compromiso, impulso, y que es usar el autocontrol para canalizar las emociones hacia una meta. Y aquí debemos preguntarnos cómo nosotros motivamos a nuestros estudiantes para que puedan aprender, cómo desde la inteligencia emocional podemos impulsarlos, que no decaigan, que tengan optimismo cuando vean ciertos obstáculos en su vida académica, personal y de trabajo. Esa es la esencia básica del desarrollo. Y bueno, hay un librito muy interesante de Gavin Reed quien nos dice: la clave de la motivación está en las formas como podemos ofrecerla. Y los maestros tenemos un abanico muy importante para motivar a los estudiantes. Puede ser mediante tareas o el trabajo que hagamos, no es cualquier tarea o trabajo que les ponemos a los chicos, debe estar siempre de la mano de algo que hemos repetido mucho, de sus necesidades e intereses para que se puedan ellos motivar. Está la otra parte, la motivación por recompensa, la motivación social, la motivación por influencia de grupos, la que nos interesa en este momento, la motivación por retroalimentación, la motivación por logro, el ambiente motivante, que es muy, muy importante, ¿no? El ambiente que tiene el chico en el cual se desenvuelve para estar motivado, e inclusive una escuela motivada, y que nos permite tener otra mirada muy diferente a lo que sería el hecho de que el estudiante llegue a la escuela e inmediatamente está preparado para aprender.
Y no, no es así. Lo primero que tenemos que hacer es motivarle. En ese sentido, pues debemos primero pensar que cada alumno necesita una retroalimentación y de esta manera motivarlo. Nuestros alumnos son completamente diferentes. Por lo tanto, la idea no es solamente tratar de corregirle y llevarlo hacia un nivel diferente, sino sobre todo es trabajar con él para que de manera positiva siga motivándose en el trabajo. Y que esto implica proporcionar comentarios a los estudiantes sobre su progreso personal. Y ahí hay un aspecto que a veces a los docentes no nos gusta mucho: trabajar de manera personalizada, no individualizada, personalizada con los estudiantes, porque a veces vamos en la idea de que tenemos muchos, de que es imposible, pero hay muchas formas de hacerlo y ahí la clave es no dejar que eso nos apabulle. Esto implicaría sobre todo que la parte del progreso debe trabajarse también de una manera decidida para ver cómo el estudiante, en acuerdo, sobre todo poniéndose de acuerdo con él, puede lograr avanzar hacia donde tenemos que llevarlo o se marcan en los objetivos, y plantear algunas otras experiencias personales que identifiquen su progreso fácilmente. Y aquí estaría la clave de la motivación. Y esos eran los avances que teníamos en cuanto a retroalimentación en el ámbito educativo, cerrando los 2020, pero resulta que en esas estábamos cuando nos llega una situación completamente inédita a nivel mundial. Llega una emergencia sanitaria que hace que las escuelas se cierren y en las cuales nosotros pues tenemos que retomar nuevos rumbos de trabajo completamente inéditos para los cuales muchos no estábamos preparados. Las escuelas se cerraron, tuvimos que implementar nuevas formas. Decía un colega español recién en otro congreso, nos decía, tuvimos que cambiar el motor del avión del aprendizaje en pleno vuelo. Y en eso estamos. Y esto implica también retomar aspectos de inteligencia emocional, porque precisamente esta es una de las claves que quizá estamos dejando de lado. Muchos, a veces un tanto pues exigidos por la parte directiva, ¿no? Muchos estamos más en la idea de querer cumplir con los aprendizajes esperados, los objetivos que nos marca el programa, pero nos olvidamos de la otra parte que es importante, lo que los chicos están viviendo. Y ahora también se presenta un fenómeno muy interesante. Este aprendizaje que se da de manera remota implica cambios importantes en la forma como los estudiantes se sienten, cómo los maestros nos sentimos, y que de pronto nos cambió la lógica de aprendizaje. Algunos, ya más avanzados en esto, lo han logrado muy bien y siguen avanzando. Otros todavía estamos estacionados en la idea de que si se debe cumplir o no cumplir con los objetivos o aprendizajes esperados, de que cuáles son los más importantes o cuáles no, cuando en esencia hay otras cosas que debemos considerar, porque no sabemos cuáles son las batallas que los estudiantes están librando allá donde están, remotamente. No sabemos cómo están viviendo esta situación, pero por la parte oficial lo que a veces queremos es simplemente que entreguen evidencias, que sí aprendieron, que sí realizaron los trabajos, que a lo mejor en un mal guión instruccional le mandamos nosotros como docentes. Y esto implicaría entonces también pues conocer esa otra parte que no muestran las evidencias que les pedimos a los estudiantes. De hecho, en este momento estamos viviendo a veces un hartazgo de evidencia a los docentes, porque los de la parte oficial, la parte directiva, quiere que mostremos que en verdad aprenden, pero nos olvidamos de esa parte afectiva, emocional, que les está impidiendo aprender de una forma diferente. Y muchas de las veces obviamos los contextos en los cuales se mueven, sin posibilidades de tener todo aquel ambiente motivante que le permita seguir aprendiendo. Y a veces pasamos por largo el hecho de que los chicos no tienen un buen ambiente desde el cual aprender, y no sabemos si de pronto
la televisión les funciona, no sabemos si tienen los útiles necesarios, si el libro es bueno, no sabemos dónde está tomando sus clases, como vemos a esta niña en el centro, ¿no? El que está en la fotografía del centro, que está tomando sus clases, ayudándolo en el puesto de frutas a su mamá. Y son cosas que de pronto debemos considerar, porque nuevamente son batallas que ellos están librando y que no conocemos. Y más cuestiones familiares. Recién me comentaba un colega muy cercano aquí a Toluca que me decía, una de mis niñas no entregó la tarea porque no pudo ver la clase en televisión, ya que su papá dijo que él tenía que ver su partido de fútbol y que eso era una de las cosas que a él le motivaba. Vean entonces cómo están también los chicos teniendo muchas problemáticas en casa. Papás desempleados, ¿no? Papás que de pronto la economía del hogar bajó y los papás tienen que estar viendo con muchas problemáticas qué es lo que pueden hacer, todo este tipo de cosas que a veces se obvia en esas evidencias que presentamos. O simplemente, ¿cuál es la situación que puede estar viviendo un chico, un estudiante nuestro que a lo mejor desgraciadamente ha tenido una pérdida muy cercana en la familia por esta situación del COVID-19? Y eso es lo que nosotros debemos considerar en estas estrategias de trabajo remoto. No olvidar el contexto, no olvidar la situación que estamos viviendo. Porque como nos decía uno de los grandes pedagogos brasileños, que es Rubén Alves, sin educación de sensibilidades, todas las habilidades son nulas y no tienen sentido. Entonces también nosotros como docentes debemos retrabajar las sensibilidades. Repetía mucho Rubén Alves, antes de educar en competencias y en habilidades, eduquemos en sensibilidades, porque esta es una parte importante del aprendizaje, como también nos lo recordaba muy bien el colega que me antecedió. Y ahí hay una clave importante que no debemos olvidar como docentes, que a veces nos afanamos muchísimo por aquello que en un momento dado puede perder sentido ante la realidad que agobia a nuestros estudiantes, los aprendizajes curriculares. Y olvidamos el iceberg. Olvidamos el iceberg que mientras no tenga una sólida base en lo que es el coeficiente emocional, va a ser muy difícil que nos muestre el coeficiente intelectual. Por ello es que en estos momentos remotos de muchísima crisis personal, familiar, social, de salud que vivimos, es necesario retrabajar, darnos un tiempo para retrabajar las cuestiones emocionales con nuestros estudiantes. Avanzaremos mucho más si trabajamos estos aspectos en un momento determinado y dejamos un poco de lado las cuestiones curriculares, porque al final de cuentas, si no lo hacemos, ni avanzamos en una cosa ni avanzamos en la otra, y esto implica sobre todo ponernos en una sintonía diferente. ¿Qué tanto estamos trabajando las emociones y motivaciones con nuestros estudiantes? Y que no quede nada más nuestro trabajo en una versión que a veces podríamos decir, a lo mejor una idea que tenemos de que se está logrando algo cognitivo. Pero aquí también lo importante es que como docentes empecemos a trabajar nuestras propias emociones. Entonces, en esta segunda parte de lo que es esta pequeña charla, pues voy a mostrar algunas cosas relacionadas con los docentes y después cómo podemos trabajar pequeñas estrategias con nuestros estudiantes. La primera parte, hay que saber como docentes corregular nuestras emociones. Y aquí Camille Irle-Dennis nos ilustra muy bien con 7 tips, 7 consejos importantes que como docentes pudiéramos trabajar para lograr una mejor enseñanza y promoverme de mejor manera los aprendizajes. En primer lugar, la clave está en lo siguiente: mostrar compasión con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nosotros mismos, porque de esta forma podremos influir de una manera positiva con todos aquellos que establecemos relaciones. No olvidemos que esta idea de compasión implica sobre todo considerar la esencia de que todos estamos sufriendo lo mismo. Así como los chicos libran sus batallas en su casa, nosotros en casa estamos librando también nuestras propias batallas.
pero ahora lo importante es unir eso que estamos viviendo y tratar de salir avantes, de manera remota, a distancia, comunicarnos de una forma diferente. No es solamente mandarle las instrucciones o lo que debe hacer el chico con los programas televisivos o lo que tiene que resolver en sus libros, sino es también mandarle otro tipo de cosas que permita saber que estamos pensando en ellos, que estamos preocupados por ellos y que estamos trabajando juntos para que esto de pronto tenga que bajar y volver a encontrarnos de una manera diferente. Y ahí está una de las claves importantes, este sentimiento que a veces los maestros nos negamos y les negamos a los estudiantes, la compasión. A partir de ello también, pues lo importante es que como docentes regulemos nuestras emociones. Si no recibimos un apoyo para desarrollar también estas habilidades de corregulación, ¿cómo entonces se las vamos a ofrecer a nuestros estudiantes? Si el bombardeo es completamente diferente, que ahora tienes que hacer esto en consejo técnico, que ahora el director indica esto, que ahora las autoridades dijeron esto, a final de cuentas tampoco nos dan tiempo para seguir creciendo en esta perspectiva y lograr otros aspectos. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí estarían primero las 7 consejos importantes que como docentes podemos considerar. Un primer aspecto, recuerda tu porqué. Recuerda tu porqué. ¿Por qué elegiste ser docente? ¿Por qué quisiste ser docente? ¿Qué te motivó para ser docente? Porque esto es algo que te va a impulsar ante las adversidades que tenemos, ante las limitaciones de trabajo que tenemos, ante todo lo que se presenta en esta situación tan inédita que vivimos. Recuerda tu porqué. ¿Qué es aquello que te motivó hace años a iniciarte como docente? Y esto va a reabastecer tus pasiones. Esto te va a dar un nuevo impulso para que tú, identificando esa razón, esas razones que te llevaron a creer que podías lograr algo por los estudiantes, puedas de alguna manera empezar a trabajar de una forma diferente. Entonces recuerda un poco tus porqués. ¿Qué es lo que te impulsó a ser docente? Y ya lo decía muy bien el colega que me antecedía, docente no es un tipo burocrático, el docente es alguien que está comprometido con todos y con todo. Y ahí está una de la esencia fundamental. Otro aspecto también básico pues tiene que ver con la reafirmación que tú tengas en tu compromiso hacia los estudiantes. Recuerda que tu principal compromiso es con el estudiante, no es con tu director, no es con la escuela, no es con el centro escolar, no es con tu autoridad, salvo que entonces tengas una idea diferente de lo que es ser docente, de lo que es ser profesor. Entonces, reafirma tu compromiso, porque como docentes estamos dados para los estudiantes. Para ello, de alguna manera, nos comprometimos en ello. Y entonces plantéate nuevamente ese objetivo, esa meta que en algún momento fincaste tu desarrollo profesional. Y recuerda la idea de que esto no es solamente cumplir con ese objetivo, ese aprendizaje esperado que te marca el programa. Recuerda que la esencia está en cumplir el objetivo trascendental que tienes en la formación integral de formar excelentes ciudadanos comprometidos con lo común en un ámbito más allá de lo que implica lo curricular. Y ahí estaría esta idea de reafirmar tu compromiso con tus estudiantes. Otro de los aspectos importantes, cambiar la mentalidad que a veces tenemos. Muchos estamos más en la idea de negarnos a nosotros mismos nuestro potencial y lo que hacemos, sobre todo en este 2020 y lo que llevamos de 2021, es ver la situación de la docencia como algo muy complicado, muy difícil. Esta situación de la pandemia que nos vino a limitar en la relación que establecemos con los chicos, la vemos de una manera negativa y la idea es verla de una manera positiva. ¿Qué estamos aprendiendo y qué hemos aprendido en este último año? ¿En qué nos hemos renovado? ¿Cómo hemos visto la renovación de nuestros estudiantes? Y ver esto más como una oportunidad de renovación de nuestras prácticas, de cambio de aquello que ya estaba añejo, obsoleto, y que podemos de alguna manera revivir a esas formas
que nosotros sabemos que funcionan en la educación. Y que esto no se quede solamente con lo que nosotros tengamos que cambiar esa mentalidad, sino también compartirla con los chicos, con los estudiantes, que no sea solamente el hecho de que ellos vean de que es que necesito a mi maestro, si no está mi maestro no aprendo, sino también buscar la forma de que ellos reactiven su mentalidad, que cambien esa esencia de ver esto como una forma diferente y positiva de trabajo. Y este es un gran desafío, porque implica redirigir nuestra energía, nuestra vocación hacia los chicos, para que ellos vean que este proceso que estamos viviendo puede ser de muchísimo aprendizaje y sobre todo benévolo. Hay muchos que han manejado la idea de que tenemos un apagón pedagógico. Me parece que sí, pero se apagaron las inercias, los vicios, aquello que de pronto ya era obsoleto en las escuelas. Pero ahora es necesario, con esta nueva mentalidad que debemos recurrir, considerando aquello que te motivaba, tus razones de ser docente, hacer un alumbramiento y dar luz diferente a los chicos. Recordemos que los docentes somos baremo, somos ese faro que ilumina a los estudiantes. Entonces, reactivar esta mentalidad positiva y expandir estos talentos que nosotros tenemos. Y esto nos va a desafiar mucho y debemos considerar la plasticidad que tenemos en la mente para poder readecuar las condiciones y seguir esforzándonos. Y no lamentarnos de que esto esté mal, de que mis chicos no tienen internet, de que mis chicos no tienen televisión, de que el gobierno no apoya. El gobierno nunca nos va a solucionar los problemas. Sabemos muy bien que nosotros lo hacemos. Entonces, si desde nosotros empezamos con un cambio de mentalidad, de no esperar que vengan y nos solucionen las cosas, sino hacerlo con nosotros y contagiar a nuestros estudiantes, creo que habremos avanzado muchísimo. Recuerden que nosotros también somos camino y puente de transformación de vida de los estudiantes. Somos pastores de proyectos, como diría un gran pedagogo brasileño. Somos aquellos que iluminan la vida de los estudiantes. Entonces hay que reconsiderar una mentalidad completamente diferente. Un aspecto esencial que nos maneja estas posibilidades: respirar, tomarnos un momento para respirar, para lograr oxigenar nuestra mente, nuestro cuerpo, y que nos permita sobre todo incorporar rutinas diarias de respiración, y así con nuestros estudiantes. De vez en cuando, en la manera que trabajemos, ya sea, ¿no?, de manera remota, a distancia, ya sea en línea, mandarle no solamente los ejercicios que hacemos o que nos piden los programas, sino también mandarle ahora un ejercicio de respiración. Ahora te voy a pedir que te tomes, ¿no? Aquí en México se conocen algunas, una propuesta que de alguna manera ayuda, ¿no? Esta idea de una pausa activa, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa de respiración y que el chico ejercite su respiración durante unos 3, 4 minutos, porque esto despeja la mente y sobre todo nos renueva en nuestra energía para reconectarnos con nosotros mismos. Entonces, como docentes podemos, de cierta manera, ver los beneficios de la respiración en la autorregulación. Y esto pues implicaría hacerlo como rutina clave en nuestro trabajo. Y con los chicos también. Hay muchos docentes que ya lo hacían de manera presencial. Podemos nuevamente retomarlo de forma remota. Un quinto aspecto: modela el cambio que deseas ver. Pero esto implica entonces que nosotros seamos ese modelo a seguir. ¿Qué es lo que queremos en nuestros estudiantes? Así nos debemos presentar. Como cierta universidad maneja en esa universidad muchos letreros de este tipo, allá en Estados Unidos, que dice: por favor, considera la responsabilidad que tu energía trae a este espacio. Como docentes también debemos considerar ello. ¿Qué energía llevamos a los espacios de comunicación que tenemos con los chicos? ¿Qué energía le transmitimos a los chicos cuando les mandamos remotamente los ejercicios que deben resolver? Cuando nos conectamos a la mejor en una clase virtual, ¿qué energía le estamos dando? ¿Cómo nos presentamos como modelo
para transformar estos aspectos. Y claro, entonces que los educadores podemos influir en ese autocontrol de las emociones y hacerlo explícito con los estudiantes. Entonces puede ser otra estrategia. De vez en cuando recordarle a nuestros estudiantes y recordarnos a nosotros mismos la necesidad de que la energía que proyectamos va a influir en el espacio. ¿Cuál es entonces esa energía que nosotros podemos manejar? El sexto, ayudar a mantener la calma. En esta situación tan traumática, tan fuerte que estamos viviendo para todos, esta contingencia sanitaria, es necesario mantener la calma. Que pareciera, ¿no?, que ya todos lo manejan con este hashtag, el hecho de keep the calm, ¿no? Pues bueno, vamos a mantener la calma un poco. Vamos a respirar un poco, vamos a sopesar, a reconectarnos nuevamente de una manera diferente y sobre todo trabajar de manera eficaz en esta autorregulación, reconociendo nuestras propias emociones, darnos un espacio, mantener la calma. En esta situación tan rápida que viven los tiempos, de exigencias administrativas escolares que se viven, también propiciar espacios para mantener la calma y pensar que las cosas se van a remediar, ver de manera positiva un trabajo y manejar algunas estrategias con los estudiantes. Y esto es algo muy importante. Antes de iniciar un trabajo, ya sea virtual, ya sea a distancia, cuando no hay dispositivos, preguntarles a lo mejor en esas instrucciones que les mandamos con los papás, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué es lo que te gustaría hacer el día de hoy? Si pudieras mostrar, a lo mejor con los niños más pequeños, si pudieras definir cómo te sientes hoy, manejarle ahí algunas caritas de enfado, de tristeza, a lo mejor hasta de hambre, ¿no? Dicen algunos, de ansiedad, de soledad. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y darles otras instrucciones para que ellos vayan sacando eso que sienten, ¿no? Y cómo lo podemos trabajar a la distancia. Si tenemos contacto de manera virtual con nuestros estudiantes mediante algún dispositivo, pues manejarles estas propuestas. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué intereses tienes el día de hoy? Porque a veces partimos de la idea de que el chico ya está interesado, recién nos conectamos o recién le llegan las instrucciones para aprender. Y no, necesitamos ir en otro sentido, retomar esta esencia. ¿Qué te gustaría hacer el día de hoy? El aprendizaje esperado, los ejercicios pueden esperar. Lo importante es que logremos esta corregulación de nuestras emociones y a partir de ello empezar a autorregularnos de una manera diferente, porque no olvidemos que el aislamiento que estamos viviendo ya está afectando de manera drástica nuestra salud mental. Y entonces, mejor sería que como docentes empezáramos a trabajar la salud mental y no los programas. Esa es una nueva forma de ver la educación. Y esto que, bueno, ya también lo comentaba de manera excelente nuestro colega que me antecedió, ¿no? Esta parte de liderear con compasión. Y la palabra lo implica, compasión, pasión en común, ¿sí? Y que de pronto podamos nosotros pues fomentar otras cosas diferentes a lo que sería la idea de un trabajo en equipo, con metas colectivas, en lo común, trabajar en lo común partiendo de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que sentimos. Y a partir de ello el desafío, minimizar aquellas cosas negativas con los estudiantes y empezar a trabajar. Todos estamos en el mismo barco, todos estamos sintiendo los mismos terrores, temores, miedos. Entre todos podemos apoyarnos. También pensar que un estudiante con una palabra de aliento, con un abrazo a la distancia o como ahora lo manejan los diferentes emojis, un abrazo virtual nos beneficia muchísimo. También trabajar esta parte de correspondencia para que podamos de alguna manera ir manejando el reflejo de otros comportamientos positivos, emocionales, que nos permitan avanzar a una mejor formación y ver este progreso en un esfuerzo conjunto. No es solamente de un lado hacia otro, sino es liderear para que también con ellos nos acompañemos en esto de las emociones.
Esa es una parte vital porque nos ayuda inclusive a dar soluciones de sobrevivencia y a emerger talentos que a lo mejor no conocíamos y que estaban ahí con nuestros estudiantes. Entonces lideremos con pasión. Y un bonus muy importante, mostrar bondad como docente. Mostrar bondad como docente. Si ellos nos ofrecen la manzana, vamos a ofrecerles el corazón. Y aquí está la clave. Por eso lo importante es que recordemos tus porqués de ser docente. No es solamente para convertirte en un burocrático que de pronto tenga que terminar con el programa o terminar con los aprendizajes esperados o objetivos, sino es porque tienes una razón diferente de trabajar y relacionarte con los sujetos. Y entonces muestra tu bondad. Si el chico no te entregó la tarea, indaga por qué no lo hizo, qué lo limitó y apóyale en ello. Si el chico no te realizó bien el ejercicio, implícate más con él para conocer qué es aquello que le está obstaculizando. Porque a final de cuentas, la escuela que nosotros conocimos siempre se manejó en una lógica malentendida. Mis alumnos son lo peor y yo voy a reformarlos. Por eso Foucault manejaba mucho esta idea de prisión y escuela como similares. Voy a reformarlos de una buena manera, ya sea, como decíamos antes, aunque sangre, ¿no? Por eso es que les exijo esfuerzo, compromiso y si no, que se vayan. No, hay que ofrecer bondad porque eso es lo que necesitamos en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo. Y no se confunda la idea de bondad con debilidad, porque muchos decían eso, ¿no? Decían en algún momento, recuerdo que un colega hace años decía, más vale que me consideren como un maldito y no como un tontejo. No, creo que no va por ahí. El maestro debe mostrar su bondad, como dice Paco Navas, ¿no? Y mostrar que estamos para apoyar, para que de pronto el chico sienta que hay alguien que está pensando en él. No que está pensando en lo que le va a mandar al chico, sino que está pensando en el chico y cómo va a trabajar con eso que le mandamos. Ahí hay una parte que también debemos nosotros considerar. Y aquí entonces entraríamos ya en la última parte de lo que sería esta exposición. Las estrategias para retroalimentar la motivación y comprometer a los estudiantes remotamente, que ese es básicamente el título de esta pequeña charla. En primer lugar, impulsemos la motivación estrechando el afecto. Nuevamente, ¿cómo estamos siendo afectivos a la distancia con nuestros estudiantes? Y esa es la parte importante. ¿Cómo estamos yendo más allá de lo que implicaría la cognición a esa parte de relacionarnos emocionalmente con ellos? ¿Cómo estaríamos relacionando? Y aquí entonces hay un cambio muy importante que la teoría educativa debe empezar a considerar. No solamente es feedback, sino ahora, como le conocen, tenemos que ofrecer feed forward, es decir, un impulso no solamente retomando lo que teníamos que trabajar, sino un impulso mucho más allá, que los lleve adelante, que los lleve a buscar nuevas vetas diferentes de formación. Por ello es que hay que pasar del feedback al feed forward. Y esto implicaría pues retomar diferentes aspectos completamente completamente ajenos a lo que habíamos hecho anteriormente. Y para esta parte me voy a basar en estos textos muy interesantes, sobre todo el primero, que es el de Feed Forward de Marshall Goldsmith, que fue el que abrió ya esta nueva idea del forward, en la idea de implementarla en la formación de los sujetos. Y también David Tepper y Patrick Frink, que nos habla sobre las estrategias, pero más le voy a poner atención a Brendon Burchard, esta motivación importante con la cual podemos trabajar con nuestros estudiantes. Y a partir de estas referencias vamos a ver nueve estrategias concretas para impulsar hacia adelante a nuestros estudiantes en épocas difíciles como las que estamos viviendo. La primera tiene que ver con una proalimentación. Ya no hablamos de una retroalimentación o realimentación, una proalimentación para enfrentar la vida con presencia y autoridad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros
lograr que nuestros estudiantes y nosotros mismos, no solamente ellos, nosotros mismos, empiecen a cerrar esas heridas que nos ha marcado esta contingencia sanitaria. Y una de las bases es: muéstrate con alegría con tus estudiantes. Muéstrate con alegría a tus estudiantes, sabiendo todos los obstáculos, todas las situaciones malas que estamos viviendo. Vamos a darle una cara diferente. Como decía Domingo Fargos en la mañana, sacar el pecho e ir adelante. Esa es una clave importante. Y con los chicos de esa manera: si entregó mal un trabajo, adelante, chicos, saca el pecho e impúlsate hacia adelante. Y veamos esto en un ámbito futuro. ¿Qué más vas a hacer más allá? ¿Qué desempeño debes cubrir mucho más allá? Y sobre todo aquí, como docentes, debemos ser observadores, cuidadores de nuestros estudiantes. No solamente aquel policía que está viendo si entrega o no entrega, sino sobre todo, si vamos a ser guardianes de él, es para que lo protejamos y lo impulsemos mucho más allá de aquello que no se desea. A partir de ello debemos nosotros buscar este enfrentamiento de los obstáculos con presencia y autoridad, y que nuestros estudiantes también lo hagan. Pero esto requiere el apoyo importante. Una proalimentación para recuperar su tiempo, ¿no? ¿Qué implicaría? Bueno, pues implicaría sobre todo trazar un rumbo diferente al que seguramente tenían trazado hace un año. Ahora, ¿cómo podemos recuperar esta esencia que ya teníamos nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo para que le demos claridad, dirección a nuestros estudiantes? Y consiste entonces en retomar cuáles eran nuestros objetivos concretos de formación, no los objetivos del programa, sino objetivos concretos de formación con los cuales ellos puedan, mediante una fuerza y voluntad, redirigir su esfuerzo, su energía hacia nuevas metas. ¿Cómo podemos retroalimentarlos entonces para que no cedan en las expectativas que tenían e impulsen otras expectativas? Y esto implica nuevamente que el maestro se muestre con energía y bondad para redireccionar los caminos de los estudiantes. Una proalimentación para superar sus demonios, nos dice este autor. Pues bueno, aquí la clave es: no pienses que las cosas no se pueden resolver. No pienses que no eres bueno en matemáticas. No pienses que no eres bueno escribiendo. No pienses que no eres bueno recordando lo que debiste haber aprendido. No, simplemente vamos a luchar con los demonios de los chicos. Tú eres bueno en ello, solamente vamos a cambiar las estrategias. Vamos a detenernos, vamos a pensar de una manera diferente y ahora haremos esto de una forma completamente diferente a lo que hacíamos. Así, pues tendríamos entonces la posibilidad de enfrentar esos demonios, esos miedos que los chicos tienen. ¿Cómo? Con fe y dinamismo de que lo que viene va a ser diferente y lo va a lograr. Y de esta manera transformar su proceso de entendimiento que tiene de lo que es la escuela, de lo que es el aprendizaje y de lo que implica trabajar. La siguiente, una proalimentación para avanzar con paso firme. Sobre todo aquí tendríamos la necesidad de avanzar esperanzados en que las cosas van a mejorar y que saldremos adelante. Ofréceles esperanza a tus chicos, pero la esperanza no se reduce a que va a sacar el 10, a la nota. La esperanza se reduce en que hay nuevas posibilidades de transformación y formación que ellos pueden vivir a través de lo que tú les estás dando. Ya lo decía muy bien el doctor que me antecedió: enséñalos a soñar. No hay nada más ontológico que el sueño, nos diría Paulo Freire. Entonces él siempre nos legó esta idea, que los chicos sueñen. Y estos sueños hay que construirlos con pie firme. Déjalos que imaginen. Hay que darle, ya decíamos, la escuela cartesiana, esa del esfuerzo, de que todo es pensamiento, todo es cognición, todo es razón, nos enseñó también el hecho
de que si no ocupábamos el cerebro pareciera ser que no se iba a aprender. Entonces, en ese sentido, no debemos olvidar el hecho de que también imaginando, también soñando se aprende, y grandes filósofos como Bachelard lo habían manejado, ¿no? Aquí nosotros también debemos avanzar con paso firme, construyendo esos castillos en el aire con nuestros estudiantes. Pregúntale cuál es su castillo en el aire, pregúntale cuál es su sueño y cómo podemos canalizar hacia allá estos procesos. Entonces la clave está ahí, enseñarlos a soñar. Nada real se construye si no empezamos con un castillo en el aire. Y sacar esta idea cartesiana, ¿no? Ya les decía, que inclusive marcó toda la modernidad de la escuela, y darle permiso a aquello que estuvo alejado de nuestras escuelas, que inclusive los franceses lo manejaban muy bien, la fou de la maison, la loca de la casa, a la imaginación. No, ahora hay que abrir las puertas en nuestras escuelas a esa loca de la casa, a la imaginación. Entonces vamos a avanzar con paso firme en la construcción de sus sueños. Y bueno, el quinto, que es proalimentación para cultivar la alegría y la gratitud. Aquí hay una clave importante. Vamos a disfrutar las pequeñas cosas. Si nos confinamos solamente en la familia, vamos a disfrutar a la familia. No estemos pensando en que de pronto dejamos a los amigos, a la familia extendida en otro lado. No, vamos a disfrutar este pequeño momento en la familia, este pequeño espacio que hace que nuevamente nos reencontremos en la familia, y vivirlo con gratitud, ¿no? Vivirlo con gratitud. Enseñarles a que sean agradecidos, a que de pronto puedan mostrar esta gratitud, estos pequeños detalles con los cuales nosotros podemos aportar una nueva forma de entendimiento del aprendizaje. Entonces, cultivar la alegría con los estudiantes, un buen chiste antes de iniciar la clase virtual, o mandarles un chiste, un meme a nuestros estudiantes, ¿no? Y de pronto el chico entenderá, ay, mira mi maestro, qué cool es, ¿no? Nos manda hasta memes para que podamos iniciar la clase de una forma diferente, para que podamos iniciar el trabajo de una forma diferente. La sexta, que sería una proalimentación para no vulnerar su integridad. Aquí la clave es sobre todo entender la integridad de nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo están ellos viviendo su integridad? Estas cuestiones que nosotros tenemos y que sobre todo implica partir de lo que es la verdad, partir de que ellos consideren que estamos pendientes de su estado físico, emocional, intelectual, emocional, sobre todo, que esta sería la clave, y sobre todo quitar eso que a veces le resta integridad a nuestro ser, impaciencia, desesperación, decepción, agresión, dolor y poder. Ahora verlo de una manera diferente. Vamos a darles paciencia. Te espero que la evidencia que me debiste enviar ayer me la puedas reenviar. Resuelve tus problemas. No estoy decepcionado de ti, al contrario, valoro el esfuerzo que estás haciendo ante esta época inusual que vivimos. Y además, no te desesperes, con calma, respira, relájate y vamos a buscar formas diferentes de que aprendas. Esa es la base importante de seguir trabajando en la integridad. Y bueno, ya para ir cerrando, una alimentación para fomentar el amor. Nuevamente, no se nos olvide esta esencia del vínculo que le da energía a la humanidad, el amor. El amor. A veces se ha querido que esté fuera de las escuelas, que esté fuera del aprendizaje, pero lo importante es también saber abrir nuestros corazones y que nuestros estudiantes abran sus corazones, que muestren esa bondad, eso que tienen para con los demás, y a partir de ello elevarnos a un plano diferente, trascendental, espiritual, que algunas religiones lo han manejado. Un grave problema que a veces tenemos es malentender esta idea de la laicidad. Todos somos religiosos y todos buscamos una trascendencia mucho más allá.
y esa nos las va a ir dando la construcción que hagamos con amor en la relación que tengamos con nuestros estudiantes. Y hay que nuevamente fomentarla, ese amor, ese apoyo, ese cuidado a sí mismos y a los demás. Y que no solamente sea una intención, sino también una acción. Inspiremos grandeza, ¿no? Proalimentación para inspirar grandeza. ¿Qué implicaría? Bueno, pues ver cuáles son las virtudes que tienen nuestros estudiantes, cuáles son esas cualidades, esos talentos. A veces pensamos que el gran talento que deben tener todos es que saquen 10 en la prueba de PISA. Esa es la peor mentira que podemos hacernos los docentes. Nuestros chicos están llenos de talentos. Como diría este gran autor inglés, el grave problema de la escuela es que mata la creatividad. Entonces vamos a proalimentar para que se inspiren en la grandeza, para que busquen opciones diferentes de desarrollo. Y en eso los maestros tenemos mucho que ver, cuidando la honestidad, la responsabilidad, la inteligencia, el valor, el respeto a los demás, el servicio, la unidad, sobre todo implicándonos con ellos para que puedan exhibir estos valores que tienen. Y ya para cerrar, proalimentación para ralentizar su tiempo, ¿sí? Vamos a tomarnos un espacio. Vamos a tomarnos un espacio en las clases. A lo mejor el día de hoy no le mandas instrucciones a tus chicos. A lo mejor el día de hoy no das la clase virtual. Te das un tiempo para convivir con ellos. Te das un tiempo para mandarle ciertas actividades para que ellos empiecen a tener calma, ralentizar su tiempo y empiecen a conectarse con lo que está sucediendo de una manera diferente, percibir nuevas sensaciones, tener una esencia de conectarse consigo mismo, con los otros, con lo otro y con lo trascendental. Esas son las oportunidades que debemos darnos. Como diría Aristóteles hace ya muchos siglos, educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Y ahí está el gran reto que tenemos como docentes, cambiar la idea de aprendizaje. Y recordemos el iceberg. Muchísimas gracias, agradezco mucho su atención y les deseo éxito en este congreso. Para mayor información de algunas cosas como estas y otras que tienen que ver con el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, les invito a visitar mi canal de YouTube y a suscribirse. Un abrazo desde Toluca, aquí en la República Mexicana, a todas las partes donde ustedes nos escuchen. Muchísimas gracias, Fer, te agradezco mucho. A ti, amigo, a ti muchísimas gracias por compartir, a ti, amigo, por enriquecernos, por probarnos que los profesores, que los maestros, que los docentes somos amigos, somos grandes, tenemos y lo podemos hacer. Ahora yo quiero saludar a todas las personas que nos están escribiendo desde muchos puntos del mundo. Tengo gente inclusive de Italia, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Bueno, no voy a poder enumerar todos los países. Quiero agradecer muchísimo a Jorge por estar presente con nosotros. Quiero mandarle un abrazo muy grande, decirle que muy pronto estaremos juntos y tenemos un sueño que vamos a hacer realidad, así que vamos a trabajar por eso. Y ahora le voy a dar paso a mi